Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Liliana Alvarado, Eduardo. es el momento de presumir a las mujeres. Así es, Eduardo, sobre todo en el manejo que muchas mandatarias han tenido pues de esta ciudad, de esta pandemia, del COVID-19. Fíjate que los resultados que algunas mujeres han dado en países como Dinamarca, como Noruega, Islandia, Finlandia, Taiwán, han sido sorprendentes, Eduardo. Nueva Zelanda, sobre todo, Eduardo, y además no solo los resultados han sido sorprendentes, sino también sorprendente es la edad de todas estas mandatarias, Eduardo. Por ejemplo, Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, con apenas 39 años, Eduardo, ha tenido muy buenos resultados en términos del manejo de la pandemia. Bueno, tan buenos resultados ha tenido que para finales de abril ella ya mencionaba que habían acabado con todos los contagios locales. Esto, Eduardo, porque en ningún momento, por ejemplo, ella menospreció la pandemia, se tomaron acciones desde un principio y, pues, por ejemplo, Nueva Zelanda fue uno de los países que tuvo de los confinamientos más estrictos desde el inicio de la pandemia. Pero ella no es la única, Eduardo. También tenemos, por ejemplo, el caso de Dinamarca. Ella sí se ponía la mascarilla en público, ¿verdad? Seguramente, Eduardo, porque como te digo, todas estas mujeres han tenido una comunicación clara, efectiva, medidas certeras desde un principio y una misma lógica que han llevado desde el principio hasta, hasta estos momentos durante la pandemia. Te voy a interrumpir, nada más para que la gente sepa de qué estás hablando. Nueva Zelanda, 1,497 casos y 21 muertos, y punto. Y no han tenido nuevos casos. Se han acabado los contagios locales. Bueno, incluso tenemos el caso de... Islandia igual, 1,801 casos, 10 muertos, ya lleva muchos días de no tener contagios. ¿Qué me dices de Taiwán con 6 muertos, Eduardo? ¿No? Un manejo impresionante, por ejemplo, en el caso de Dinamarca... 440 casos con 7 muertos en Taiwán. Las cifras han sido impresionantes, Eduardo, y bueno, pues desafortunadamente mandatarias tenemos, y bueno, primeras ministras tenemos pocas en el mundo, pero con medidas muy singulares. Por ejemplo, en el caso también de Taiwán, con un seguimiento incluso tecnológico a través de cámaras sobre los contagiados, sobre pues cómo evidentemente también estos contagiados estaban llevando a cabo la cuarentena, sobre el desplazamiento de los contagiados, Eduardo. También tenemos otras mandatarias que han hecho el uso de las redes sociales, sobre todo considerando que muchas personas no necesariamente pues siguen los medios de comunicación convencionales, ¿no? Por ello echando mano, pues como decía, de las redes sociales y en general ejemplos muy destacados, como tú dices, en términos tanto de los contagios como de las muertes de esta pandemia, ¿no? Es muy interesante ver cómo los países están atacando esto. Recientemente dieron a conocer un estudio de los países más riesgosos, en donde es más fácil contraer el coronavirus. México está en el lugar 14 de 100 y pico de países, lo cual no es nada agradable verlo, ¿no? La verdad. Estados Unidos está en segundo o tercer lugar, porque Japón lo ha manejado con las patas. Sí, Hugo. Japón acaba de decir que México no es un país para visitar. Ha desacreditado a varios, Japón, el ministro de Japón, y entre ellos estamos Uruguay, Colombia, Argentina. De Latinoamérica estamos hablando de que uno de los países que él recomienda que no se visiten es México, de una lista de entre 10 y 14 países. Yo creo que esto ya va a empezar a fluir, sobre todo por la peligrosidad en cuanto a la infección. Ahora, yo creo que estos países que hace alusión Liliana, Japón incluido, son países donde hay una gran disciplina social, donde la gente obedece las órdenes. Más que nada en los países de Oriente, ¿no? En los países orientales es esta tradición de lo que les enseñó Confucio, ¿no? Son muy confucionistas, de que la disciplina, la sociedad, los demás
países como México, Estados Unidos, que dicen que somos muy individualistas, pues se vuelve más complicado. A ver, Álvaro. Mira, yo lo que creo es que al final del día lo que estamos viendo es una ausencia de rectoría del Estado en muchísimos países, en donde hay un problema de comunicación enorme, en el que las empresas, en el que los empleados, en el que los habitantes, los México incluido, no México saben qué hacer. Sí, claro, por supuesto. Y eso, naturalmente, estamos más preocupados por mandar a la tropa a la calle o por tomar control del presupuesto. O sea, si tú ves las cosas que se están discutiendo en este país en medio de la pandemia, es totalmente kafkiano. Estamos más preocupados por convertir esto en un estado gestapiano que simple y sencillamente enfocarnos en comunicar cuáles tienen que ser los pasos para que las cosas funcionen. Y aquí le doy la razón a Liliana. La diferencia en Nueva Zelanda, la diferencia de Japón, la diferencia de Australia, de esos países, es que hay rectoría y claridad en la comunicación de qué se espera que suceda. Y si no cumples, te dan. Aquí es, todos somos buenos y vamos a cumplir porque se nos pide de buena manera. Y somos pueblo bueno y sabio, y tenemos nuestra cultura milenaria, que no sé de cuál están hablando, porque aquí había, en Oaxaca había una, en el Valle del Anáhuac había otra. Sigo sin entender la definición de cultura. A ver, Luis Enrique. Mira, lo que sucede es que somos una sociedad indisciplinada, desobediente, retadora de las cosas. Pero ¿sabes qué? Es que así nos han hecho los gobiernos. O sea, nosotros somos el producto de un sistema político. Yo creo que nos retroalimentamos, ¿no? Gobierno, que nos dice, pueblo, gobierno. Que nos dice, ¿sabes qué? Yo me encargo de todo. Yo como Estado, como gobierno, tú no te preocupes de tu salud. Desde el día que naces al día que mueres, yo me encargo. Yo te doy pañales, yo te regalo guarderías. Los noruegos, los daneses. Sí, pero a cambio te piden. Aquí nada más tenemos derechos, no tenemos obligaciones. Los ciudadanos somos una sociedad muy llena de derechos y de poquitas obligaciones. Casi ni pagar impuestos es una obligación. Y entonces por eso, cuando se presentan casos como este, o la sociedad reacciona sola, como lo han hecho la sociedad del Distrito de la Ciudad de México en los temblores, o la sociedad se va por su lado, como está sucediendo ahora en muchas partes del país. Cada quien hace lo que quiere, se guarda la disciplina de aislamiento en los centros históricos donde se ve, pero te vas a las colonias de la periferia y están viviendo como si nada hubiera pasado. Y lo peor es que nos dicen desde las más altas autoridades que todos nos estamos portando bien. Sí, no, el 84% de aislamiento. Yo no sé de dónde, no sé cómo le cuentan, porque no es cierto. Es tan falso ese dato como el del número de enfermos y muertos. Liliana. Sí, pero al final, Eduardo, sí es cierto que nosotros no nos comportamos como los finlandeses, ni como los noruegos, ni como los daneses. Totalmente cierto, pero no por eso también creo que hay que quitarle pues toda esa importancia al liderazgo que tienen las mujeres, que sin duda es un liderazgo que es distinto al de los hombres. Nos guste o no, tenemos cualidades distintas. ¿Cómo cuáles? A ver. Mira, Eduardo, sobre todo ha habido muchos estudios que hablan de un liderazgo más participativo en el caso de las mujeres. Cierto. Un liderazgo mucho más democrático. Aunque no en todas, hay que aclarar que hay excepciones. Claro, como todos hay excepciones, pero sí hay generalidades que se han identificado y que además las mujeres que tienen esos puestos tienen mucha más presión de dar resultados, porque las mujeres en esos puestos son castigadas electoralmente mucho más fuerte que los hombres, ¿no? Por este mismo hecho de que son contadas las mujeres que tienen, que son primeras ministras o que tienen este tipo de cargos en el mundo. Entonces, sí quisiera también hacer notar que sí hay un tema de género aquí y que tenemos que no dejar que se diluya, ¿no? O sea, sí tiene que ver con la disciplina de los pueblos, pero... Una mujer desde no sé cuántas generaciones ya es multichambas. Y lo digo en un buen sentido de la palabra. Una mujer administra la casa, una mujer se va a trabajar, una mujer educa a los hijos, una mujer hace todo porque el hombre generalmente no lo hace, y más en nuestra cultura latino-machista. La verdad, pues una mujer es más eficaz porque hace muchas cosas simultáneamente. Es todo. Ya vieron que estos días otra vez circuló ese video donde están ofreciendo una chamba y usted pues, no hay horas y tiene que administrar dinero y no puede dormir y la gente, pues qué chamba de locos, no me interesa, pero dígame qué chamba es, la de ser mamá. O sea, una mujer, aunque no sea mamá,
realmente tiene mucha chamba que un hombre no tiene, hay que decirlo. Sí. Y sí, Eduardo, que sí tenemos este liderazgo distinto. Como te digo, también una comunicación mucho más efectiva, mucho más asertiva, y sobre todo, Eduardo, que no Ya se nos dimos cuenta, menosprecia, que es muy asertiva. que no se menosprecia la pandemia, cosa que muchos hombres en el mundo lo han hecho, y lo platicamos hace un rato, ¿no? Como que aquí no pasa nada, todo está bajo control, nosotros tenemos las medidas adecuadas, ¿no? Y eso también ha llevado a que muchas medidas se han tomado a destiempo, se han tomado tarde, Eduardo, y en estos países desde el primer momento se han cerrado las fronteras, desde el primer momento el confinamiento, desde el primer momento se han cerrado. Y no les dio miedo, no les dio miedo tomar porque no todas estaban las medidas, en campaña electoral permanente. todas las medidas se tomaron al mismo tiempo y no paulatinamente. Ya conseguí mi chamba, ya no estoy en campaña. De aquí seguimos en campaña, todos siguen en campaña, digo. O sea, En ¿qué horas Estados Unidos también, ¿no? En fin, buen tema, y es cierto, ahora sí, no puedo ni discutir, no puedo decirte que no. Qué bueno, Eduardo. ¿Alguien quiere contradecir a Liliana? No, ¿cómo crees que me voy a arriesgar? No corres el riesgo, jamás. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.